Santiago de Cuba, y ahí yo creo que prendió un poquito la llama. Yo cuando llegué la primera vez a Cuba no sabía prácticamente nada, y he conseguido a lo largo de mis viajes poder amueblar mi cabeza para poder encajar el rompecabezas de lo que fue la guerra de Cuba. Y me ha llevado pues a llevar pues eso, 33 años detrás de los miembros de la escuadra de Cervera y de todo el 98 en general. Mi abuelo era el teniente de navío de primera y tercero del Colón, que combatió en Cuba sin su artillería principal, que todavía no la tenía montada. En esta playita, en esta ensenada, se encuentra el Cristóbal Colón. Y para los españoles tiene una consideración especial, que es el desencuentro final y el reencuentro, yo diría que más fructífero, con la isla de Cuba, de dominantes a lo que somos, que es familia. Pero yo tengo que confesar que aquí, en el sitio que estamos, se encuentra mi amor cubano. Nunca serían para mí bolas de hierro o chatarra inservible. Para mí son parte de nuestra identidad. Yo tenía muchas preguntas sobre esa guerra y como no encontré la respuesta, me dediqué a escribir los libros que hubiera querido leer. Así fue como llegué al 98. En Santiago de Cuba es muy escaso el ansiado carbón que necesitan los barcos españoles para intentar escapar en la primera oportunidad. La ciudad, extenuada por una prolongada guerra, ahora está rodeada por el ejército cubano y también sufre un bloqueo por la flota norteamericana. En España la prensa insistía que salga la escuadra, porque no sale la escuadra. Creo que fueron entre 3 o 4 veces que tuvo la posibilidad de salir a la mar, en una por mal tiempo, en otra por indecisiones. No salió. Y al final, pues los barcos estaban allí y nadie sabía qué hacer con ellos. Si la opción fue combatir aquí, habría que aceptar lo que el Consejo de Guerra, presidido por Cervera, ha decidido. Bajemos las armas y combatamos aquí. Cervera sabía que el salir era suicida. Y es una orden que él dice que no la daría directamente, que se la tenían que imponer. Desde La Habana, el capitán general Blanco ordena muy temprano, el 2 de julio, la inmediata salida del almirante Cervera. Una vez terminados los combates del Caney y San Juan, y ante el peligro de que la ciudad caiga en manos del ejército norteamericano y de sus aliados cubanos, crece el temor en el mando español de que también se pierda la escuadra sin combatir. Cervera dice a sus órdenes, sale de la bahía y sabe a lo que va. Fue al suicidio. Y eso tiene un mérito extraordinario, otro cualquiera se hubiera desmoralizado. Y sin embargo, ni uno de todas las dotaciones deserta. Y este sale a que le hundan. Por una boca estrecha, de uno en uno. Uno de los juicios más acertados sobre la batalla lo ha suscrito precisamente el comandante Fidel Castro, que dijo: aquello no fue una lucha de un barco contra otro barco, sino un barco contra una escuadra, otro barco contra una escuadra. Conocían y sabían perfectamente que salían a morir y que era una causa que no tenía mucho sentido. En mi criterio es una puesta en escena de cómo debía terminar la guerra. España, como digo, no tenía muchas salidas. Libró la última batalla de su colonialismo con la dignidad que le permitieron algunos militares, pero con la catástrofe que la propia realidad le impuso. En realidad, el cariño que le tuvo al almirante, a la reina doña María Cristina, de la cual había sido ayudante, yo creo que también influyó un poco en la salida, porque sabía que era la manera de acabar la guerra, y al acabar la guerra se perpetuaba la monarquía. Que haya sacrificado toda la gente que sacrificó en esa batalla, ¿no? Porque pudo haberla evitado simplemente con no cumplir las órdenes. Hay que entender que en aquella época, si un comandante general de una escuadra no salía, como en este caso era de Santiago de Cuba, el destino suyo podía haber sido perfectamente, haber sido fusilado inmediatamente. Fue la actitud de un soldado. Un soldado tiene que combatir independientemente de sus ideas personales. O sea, que yo creo que Cervera hizo lo que tenía que hacer y propuso lo que tenía que proponer, que era no salir. Pero cumple con el deber.
y el primero que cumple con el deber es él, que sacrifica su propio barco y se coloca él en situación de riesgo absoluto para tratar de abrir la ruta. Mientras que los demás buques optaban por la solución de la escapada. Conca, que no desconoce el peligro de esa maniobra, le indica almirante, su hijo y ayudante, podríamos situarlo en el Colón. El único barco que realmente tenía orden de enfrentarse a la escuadra norteamericana era el buque insignia, el Infanta María Teresa. Y el almirante dice, no, mi hijo es mi ayudante y mi ayudante viene conmigo, donde esté. Él lo sabe y asume esa responsabilidad. Pues él salió el primero contra la escuadra estadounidense, para que los demás barcos pudieran hacer lo que se llama una estrategia de diversión, para intentar distraer a los buques, despistarlos y escaparse, que era la única salida que tenía. Y salió en el peor momento, porque salió a las 9:30 de la mañana, del día claro, y tenía todo el día, toda la luz del mundo por delante para que los otros lo persiguieran. La decisión de salir de día me parece una barbaridad. Eso es un disparate, porque si hubiera salido por la noche, como los reflectores del Brooklyn, del Iowa y del Texas, que estaban a media milla, a 2 millas, hubieran barrido toda hubieran iluminado, hubieran hecho como un día celeste. De noche hubiera sido infinitamente más fácil el escape que de día. Los muertos hubieran sido mucho peor, se hubieran ahogado y además no hubieran podido traspasar la bocana ni uno. ¿Por qué? Porque es que no sabían ni nadar. Yo siempre pensé que la salida en horas de la noche podría ser una alternativa que salvaría los barcos o alguno de ellos. O que cuando se habla de la salida nocturna, la gente que enfoca estos problemas es gente de salón, que no sabe lo que es este medio, lo que es la mar, lo que es el viento y lo que estos elementos que nos rodean, en lo que se pueden convertir. Es la primera vez que Cervera piensa en su gente y no piensa en el gobierno que está a 8.000 kilómetros de distancia, que no conoce la realidad. Transcurren las últimas horas del 2 de julio de 1898 y un hecho en el que pocos han reparado puede influir en los análisis sobre la conveniencia o no de la salida de la escuadra del almirante Cervera bajo el amparo de la oscuridad de la noche. El día 2 de julio hizo un lleno de luna. La claridad, como sabe cualquier marino, de una luna llena realmente no iba a ser resguardo para salir por la boca de Santiago de Cuba. Y cuando contemplas a un responsable militar que es avaro con la vida de sus hombres, que tiene la conciencia de que está gestionando proyectos vitales, que son esposas, que son hijos, que son las ilusiones de la gente, no es simplemente un uniformado, no es simplemente un número en la marinería, es un ser humano. Cuando sigues manteniendo el concepto de que esa persona es un ser humano, y eso que aparentemente es elemental y evidente, no es tan sencillo, ni lo encuentras tantas veces en guerra, bueno, te encuentras con una persona que tiene una fibra humana que a mí me parece admirable. Que hizo una misión humanitaria, si se puede llamar de esa manera, a todas las familias de todos los españoles que sobrevivieron a aquel desastre. Uno de los principios de la estrategia es la moral. Luego ir vencido al combate es una cosa complicada, muy complicada. No es ningún caso nuevo en la historia, se ha repetido muchas veces. Sabía que la maniobra era descabellada. Cervera se opuso legalmente con todos los argumentos que tenía. No le hicieron caso. Pero ahí había un trasfondo político, hay que decirlo. Había un trasfondo político. Cervera hacía de chivo expiatorio, porque se quería terminar la guerra como fuera. Cualquiera que hubiera sido la variante empleada, dada esa circunstancia, dada la correlación de fuerzas desfavorable, dada la situación táctica que tenía la escuadra española, el fin hubiera sido el mismo. Yo lo que hubiera hecho, yo no lo puedo decir porque no lo sé, porque habría que saber lo que estaban sintiendo allí. Lo digo porque es difícil saberlo. Pero hay que estar allí, con 2000 y pico personas detrás de ti, mirando para ti, diciéndote, ¿y ahora qué? Hay que estar allí y decidir. Y es muy difícil. Hay que estar allí y decidir. Y es muy difícil. Amanece en Santiago de Cuba en la mañana del domingo 3 de julio. Después de soportar un prolongado bloqueo y con carbón de baja calidad, la flota española se dispone a enfrentar a una escuadra norteamericana muy superior. Las próximas 3 horas cambiarán la historia del mundo. Mientras navegan hacia la bocana de la bahía,
muchos de los marinos españoles intentan explicarse qué ha ocurrido para llegar a este dramático momento. Me encuentro en el corazón de La Habana Vieja, frente a la estatua de José Martí, héroe nacional de Cuba por excelencia, hijo de españoles, o sea que corría sangre española por sus venas, de una sensibilidad excepcional. Él sintió, digamos, la necesidad de independencia por la nefasta política colonial que ejercía el gobierno de Madrid. A pesar de que, por decirlo de algún modo, estaba conspirando contra mi país, él jamás sintió odio hacia el pueblo español. Yo, como español, tengo una profunda admiración hacia él. Desde un adolescente dedicó su vida por entero a la independencia de Cuba. A sus pies hay una fecha muy significativa para la historia de Cuba, 24 de febrero de 1895, que para la infinita mayoría de los turistas que pasan por aquí no les va a decir absolutamente nada. Es una fecha fundamental porque fue, digamos, el segundo levantamiento que hubo en firme y el definitivo para acabar con la dominación española. Para esta nueva gesta por la libertad de Cuba, ya están en la manigua los dos más prestigiosos generales del Ejército Libertador, veteranos de la Guerra de los 10 años, el dominicano Máximo Gómez y Antonio Maceo, junto a José Martí, el artífice de la organización de esta nueva contienda. Son los momentos siempre inciertos del comienzo de la lucha, cuando los peligros acechan con más fuerza. Hasta el momento de Dos Ríos, en que Martí avanza con Gómez hacia donde está el campamento de Jiménez de Sandoval. Yo creo que él no se quiere quedar en retaguardia, porque siempre había estado en vanguardia y no le pegaban. Cuando avanza, Martí no tiene mucha experiencia. Gómez le dice que ese no es su lugar, que vaya hacia la retaguardia, que vaya hacia el campamento. Si se ha ido todo el mundo a combatir a esta gente, pues yo también voy. Y sale con su pistola y su caballo, que tiene inexperiencia, que no es un militar profesional y que tiene inexperiencia bélica. Eso es evidente. Es el hombre que había logrado lo imposible, unir a Gómez y a Maceo, que estaban distanciados después del fracaso de San Pedro Sula. Solo se escribían María y Manana. Después de haber unido a los que estaban dispersos, su obra fue inmensa. No es el poeta etéreo que se imaginan algunos, era un hombre, un político firme, y se dio a respetar un medio complicado como es la emigración. Él, que está toda su vida haciendo eso, de repente llega allí y dice, pues ahora me quedo aquí, ¿qué hago? ¿Dedicarme a escribir poesía? Martí, es posible que haya aguantado el caballo, pero no se fue del lugar. Acompañado de un joven de 16 años, llamado de manera casi que providencial Ángel de la Guardia. La muerte de Martí fue un golpe profundo. Todos los que quedaron vivos que sucedieron a Martí eran o muy buenos militares como Gómez, pero políticos menores, o habilísimos políticos como Estrada Palma, pero tránsfugas al servicio de un imperio que no creía en su pueblo y que conspiró para entregarle su pueblo a una potencia extraña. Es cierto que en Cuba se dice lo de Martí no debió morir, si Martí viviera otro gallo cantaría. Él se dio cuenta exactamente de lo que venía. Él presintió con su sensibilidad como poeta, como hombre de letras y por su carácter excepcional. Martí es excepcional, no cabe ningún parámetro aquí. Un hombre que abre una guerra que trae consigo matanzas, muerte, sufrimiento, destrucción, momentos inhumanos y que saca del ser humano lo peor de sí, porque es el momento de la lucha directa. Y Martí hablaba de cultura, sacrificio y decoro. Es decir, un hombre que sabía el poder del equilibrio. Él iba a estar en el medio.
Si había un gobierno en Camagüey, él era el hombre. No volverían las aves del pasado. Él sería el autor de las medidas y de las formas que garantizarían una guerra expedita, generosa, rápida. Y a raíz de la muerte de Martí se creó muy pronto ya esa especie un poco de ilusión, ¿no? O de sueño en los cubanos de que realmente el desastre tremendo del 98 y tal con Martí no hubiera ocurrido. Ya en la carta a Manuel Mercado ya él no habla para nada de España. Ya él centra su cuestión en el asunto principal, impedir a tiempo. Y es más, subraya, cuanto hice y haré para eso. Quiere decir, estaba convencido de que eso era lo absoluto y el problema principal. Mantener a raya al imperio norteamericano. Quizá aquí hay algo de ingenuidad o algo de un deseo, ¿no? Es cierto que puede ser exagerado pensar que si Martí hubiera vivido, las cosas hubieran sido completamente de otro modo, que Martí hubiera podido detener a los Estados Unidos. Ese hombre no iba a fallar. Es decir, un hombre con esa estatura, con esa autoridad moral, ya mayor general, y ya con toda la autoridad de haber empezado una guerra, iba a ser la garantía de que se encauzara y terminara bien la guerra para Cuba. La ausencia de Martí, prematura, fue grave. Y yo tengo la percepción, digamos, romántica, de que los 3 disparos de Dos Ríos mataron a la revolución del 95. Pero la historia es como fue. Yo opino que sí fue algo decisivo y algo muy importante y afectó realmente la evolución posterior de los acontecimientos. Porque la revolución estaba en aquel momento encarnada en un hombre. Todavía no era un cuerpo, todavía no era un pueblo. Y yo sí estoy de acuerdo con los cubanos que Martí no debió morir en ese momento. No porque el pueblo no quisiera luchar, sino porque lo que faltaba era la parte de las ideas, la teoría, la claridad de propósito, la cohesión, y eso estaba encarnado en Martí. Martí fue además muy trascendente, más allá de su muerte, es la trascendencia, mi verso crecerá bajo la hierba, yo también creceré, la idea obsesiva de que su pensamiento emergería de un periodo de sombras que sobrevino al fin. Estamos entonces en presencia de una situación donde quedó huérfano el pueblo de Cuba, y quedó huérfano en armas, es decir, no podía volver atrás, tenía que seguir, y siguió. Y lo asombroso y lo, digamos, épico del pueblo de Cuba es que siguió sin Martí. Rápidamente, el grito de ¡Viva Cuba Libre! Se extiende por la manigua cubana y llega a la zona occidental, donde se concentra la mayor parte de la población y las actividades económicas del país, que sufren un fuerte impacto. El propio Martínez Campos, y hay una carta de él, donde él confiesa que con el paso de Gómez al príncipe, ya prácticamente él se sentía de que no podía frenar el desarrollo de la insurrección. Vamos, las cabalgadas que hicieron hasta Pinar del Río no solamente son asombrosas, yo te diría que es uno de los acontecimientos militares más extraordinarios cuando uno los contempla. Que son páginas indescriptibles y novelescas que ni siquiera el cine ha consagrado. Son páginas indescriptibles y novelescas que ni siquiera el cine ha consagrado todavía. ¿Cómo es capaz una guerrilla de colocarse en una situación de ejército operacional en las barbas mismas de la Capitanía General de La Habana? Martínez Campos dice, bueno, yo no voy a ser el que haga esta guerra porque básicamente él dice no hay solución. Lo llevan a no hacer una política de tierra arrasada, que otro hará. El caballero no se mancha las manos, pero recomienda el que sí se las va a manchar para que haga el trabajo sucio. Entonces viene el cruel, el salvaje Valeriano Weber, que llega a Cuba un 10 de febrero del año 1896, y con él llegan una cantidad de tropas impresionante. Casi 250.000 de soldados. Más combatientes españoles que los que tuvieron San Martín y Bolívar juntos en todo el continente americano. Con todos los armamentos que hundieron la economía española, pero con los Mauser más modernos. Se usan alambradas, se usan las trochas mucho más fortificadas. Con las primeras ametralladoras, con el alambre de púa, con los reflectores. Con las blockhouse
mucho más fortificadas comparado con la guerra de los 10 años. Venían con todo. Era el capricho hasta el último hombre y la última peseta y ahí se acabó. La doctrina que trae Weyler en las maletas cuando desembarca en La Habana para sustituir a Martínez Campos es una doctrina imperial. Declara de que su propósito era someter a los cubanos y su guerra era a sangre, fuego y exterminio. Dividir el país en sectores militares, digamos, aislados entre sí, las trochas militares, y fortificar las ciudades, evitando que se salga libremente para llevar alimentos, medicina e información a los mambises. El carnicero, él es el hombre que se anticipa casi a su tiempo estableciendo la política de exterminio y guerra-muerte. Todos los generales son carniceros cuando disparan al enemigo, porque pues, de eso se trata, ¿no? Yo creo que Weyler recupera la iniciativa sobre todo. En este lugar, ubicado en las afueras de La Habana, el 7 de diciembre de 1896, cae en combate el lugarteniente general del Ejército Libertador, Antonio Maceo. Lo acompaña hasta ese último momento la convicción más profunda de la certeza del triunfo sin intervenciones foráneas. Muere el más valiente, el más osado, el más inteligente de los militares cubanos. Incluso en España se creen que la guerra se ha ganado. Salen a las calles, hacen volar las campanas, etcétera, porque la guerra al fin se acaba. Ha muerto Maceo. A tal grado le dan importancia a la muerte de aquel superhombre, porque era sin duda un superhombre. Este sensible golpe para los mambises cubanos es identificado por algunos como un éxito de la política de Weyler en Cuba. La guerra nos hace con dulces y con caramelos. Eso está muy bien para los obispos, emplean pastorales. Pero los que somos generales tenemos que desenvainar la espada. Las causas de la muerte de Maceo se relacionan con viejas disputas entre los poderes militar y civil de la República en armas, expresadas esta vez en valoraciones injustas sobre Máximo Gómez, a quien catalogan despreciativamente como un extranjero. Que tanta cosa si este es un extranjero, pero eso llegó a oídos de Gómez, y Gómez ahí mismo decidió renunciar, dice que se iba de Cuba, y mandó a buscar a Maceo para que lo reemplazara. Realmente hay que decir que tristemente esto le costó la vida a Maceo, porque Maceo, por unirse a Gómez, que vino con el gobierno hacia las villas para encontrarse con Maceo, que estaba en Pinar del Río, salió a La Habana. En La Habana se lo encuentran Cirujeda y sus tropas y muere en combate. O sea, nos costó la vida nada más y nada menos que de Antonio Maceo. La segunda catástrofe de Cuba, porque la primera era la de Dos Ríos. Pero Weyler, y ahí están los datos, están las estadísticas, yo puedo decir que es el general que menos victorias tuvo. Un ejército que lucha contra un ejército guerrillero que en casi 4 años no consigue ganar y que constantemente tiene que aceptar parcelas de derrota, es un ejército que a la larga no tiene posibilidad de ganar, por lo tanto es derrotado, ¿no? Pero Weyler también le corresponde de ser el general español que más muertos tuvo en el periodo de la guerra. Cabrón, claro, ¿qué va a hacer? Es que la guerra es eso, consiste en joder al enemigo, no le vas a... Querido amigo, tal, ríndase usted. No, mire usted, primero le bombardeo. Cuando usted está ya bien fastidiado, digo, ¿te rindes? ¿A que no te rindes? Pues voy más. Pam, pam, pam. No es broma, no, porque si no él te lo hace a ti, claro. A diferencia de los demás capitanes generales, él sale con la tropa, duerme sobre el barro con la tropa, se mezcla con la tropa. ¿Quién va a decir que Weyler es un mediocre? No es un cubano, es el general Arolas. Pues que era un hombre muy inteligente, que hizo la guerra como la tenía que hacer. No hay herido, no hay prisionero, esa fue su doctrina. Entonces, si estamos en contra de la guerra, yo estoy en contra de la guerra, pues vale, no hagamos la guerra. Pero mientras haya que hacerla, solo hay una manera de hacerla, jodiendo al enemigo lo más posible. Yo pienso que sí, que Weyler era un gran militar, un general experimentado, un general recio,
un general, pero indudablemente que en Cuba él cometió también sus errores. Weyler le hizo el juego a la guerra que Máximo Gómez le impuso. Y eso es lo que nunca puede hacer un militar, hacerle el juego precisamente de lo que quiere el enemigo. Y Máximo Gómez, indiscutiblemente un genio militar, lo logró. Trajo sobre él, como él lo dijo, ese volumen de efectivos españoles los hizo centrarse sobre ese territorio mientras le daba tiempo a la parte oriental a reponer la fuerza. Porque el tiempo es el desgaste. Junio, julio y agosto son sus grandes generales. Es decir, el tiempo, el mosquito, todos esos son factores a favor de los cubanos y contra el enemigo que está en Cuba, el español. Por lo tanto, él va a usar esos elementos como elementos de guerra, cosa que no se le ocurría a nadie. Ya operaba el general Carlisto García en la parte oriental, o sea, y obtenía importantes triunfos. A él le dan un objetivo: resistir, conquistar, contener. Y él dice, ¿cómo lo hago? Lo hago así. E implanta una reconcentración. Y consistía en separar a las fuerzas combatientes rebeldes de su base de apoyo seguro, que era la población, fundamentalmente campesina. Curiosamente, los americanos en Vietnam le calcan la estrategia de Weyler en Cuba, desde la guerra de los Mambises hasta el 98, es la estrategia que los americanos calcan en Vietnam. Concentrar en las ciudades a la población campesina, sacarla de su ámbito natural, destruir sus siembras, matar sus animales, despoblar el interior del país, dejar sin recursos a los mambises. El general Weyler es un profesional, es un militar de carrera, es un profesional y tiene una misión encomendada. A ti te manda, usted lo que tiene que hacer es contener esta rebelión. Entonces él dice, ¿cómo la contengo? Pues si lo hago dando caramelos, pues lo hago con caramelos. Si lo hago matando a 100, matando a 100. Si para contenerla tengo que matar a 100.000, mato a 100.000. Porque un militar no puede preguntarse hasta qué punto un militar debe cumplir órdenes que le vengan por la vía de su escalafón de mando, pero que violen, digamos, principios universales humanitarios, como reprimir a civiles, a mujeres, a no combatientes. ¿Hasta qué punto eso se justifica? A mujeres, a no combatientes. ¿Hasta qué punto eso se justifica? Yo no la condeno como medida, como procedimiento político-militar para aislar el escenario de la guerra. Pero claro, para quitar esas ayudas o pasar los mensajes o las cartas, reconcentrar en poblados a personas para luego no interesarse. ¿Quién crea la infraestructura alimentaria para ese campo de concentración? Nadie. Hay una famosa anécdota de un alcalde en la región occidental que le dice a Weyler, óigame, están muriendo como moscas los reconcentrados en mi pueblo. Y dice Weyler, precisamente esa era la idea, eso era lo que se quiere, eso es lo que se quiere. Gente absolutamente macilenta en los huesos, con unas caritas. Son espantosas, son solo dignas de los campos de concentración nazis. Las calles de La Habana, la gente ofreciendo en las iglesias, en las sociedades fraternales, ofreciendo una sopa a la gente, los niños escuálidos muriendo en las aceras. Lo hizo fatal, o sea, eso fue un crimen. Porque no se habían creado anticipadamente esas condiciones, y eso es lo condenable del hecho en sí, ¿no? Pero las responsabilidades del general Weyler no son otras que las de un militar que le dan un objetivo y unos medios, por cierto, limitados, ¿no? Los imperios dicen que sí, que todo está permitido con tal de mantener un dominio. Todo está permitido contra la propia población y todo está permitido mucho más contra la población ajena que se quiera dominar. No me parece que una política que hace daño al sector civil de la población, o una guerra de este tipo, pues sea una guerra entre caballeros. En la guerra no hay caballeros, amigo, La guerra consiste en ganar, no consiste en otra cosa. Y lo que ocurrió es que fracasó esa política. En el caso de Weyler fracasó estrepitosamente, además un crimen contra la humanidad.
no condujo en absoluto a nada que tuviera un resultado positivo ni para España ni para Cuba. Que le costó casi 300.000 muertos al pueblo cubano. Es algo que no perdonaremos nunca. A pesar de las muertes de Antonio Maceo, de José Maceo, de algunos importantes jefes, la lucha en Cuba nunca cesó. No terminó con la rebelión, pero le hizo un daño muy fuerte. Fueron los años más duros, donde prácticamente los mambises estuvieron andando desnudos en la Manigua. Desnudos no es una metáfora, desnudos de verdad, porque no tenían que ponerse, ni qué comer, ni medicina, pero mantuvieron la lucha. Weyler dio como pacificado a Pinar del Río y resulta que de 40 batallones que había introducido allí, tuvo que dejar 28. Es decir, un soldado español por cada 5 o 6 habitantes de toda la provincia. Pacificando de esa manera no le hubiera alcanzado ni 3 ejércitos para poder pacificar a toda Cuba. La guerrilla cubana, el ejército insurgente cubano, vencía por no ser derrotado. Una guerrilla, mientras no sea derrotada, es victoriosa, y un ejército de ocupación necesita vencer en todas partes y en todos los momentos. La guerra llevaba el camino de un desenlace favorable a los cubanos. Ya no le quedaba a España ningún átomo moral para continuar una guerra, no ya de cara al pueblo cubano, sino a los pueblos del mundo. Un pueblo progresivamente concienciado de que el dominio español era imposible ya, que no se podía mantener, que era totalmente intolerable. Un suceso estremece a España e influye en su política exterior. El primer ministro Antonio Cánovas del Castillo muere asesinado por un anarquista italiano. Nuevamente, el Partido Liberal asume el gobierno español con Práxedes Mateo Sagasta como primer ministro. Una de sus primeras medidas es la sustitución de Weyler. Lo primero que hace es quitarlo y mandar a Blanco, porque está retirando a un general en derrota. No se retira a un general victorioso. Y a este, por el contrario, se lo llevaron de aquí a toda carrera. Lo cesaron no por ablandar la situación, sino porque vieron que su sistema había fracasado. A tal punto que el sustituto de Weyler, el capitán general Blanco, cuando hizo su primer informe a la corona, decía que el soldado español era solamente dueño del terreno que pisaba. Con la llegada de 1898, comienza a aplicarse la autonomía en Cuba, vieja aspiración de algunos que llega ahora en el fragor de la guerra. El verdadero papel de los nuevos ministros cubanos no se le escapa a la prensa española de la época. Un gobierno autonómico fantoche que lógicamente duró lo que un merengue en la puerta de un colegio. Pero los cubanos mantuvieron firmemente sus convicciones, sus posiciones, y mantuvieron la lucha más. Pedían lo que en la época se llamó la absoluta, es decir, la independencia absoluta, que no se transaban por nada que no fuera eso. Se presagian próximos acontecimientos que modificarán el curso de la historia en el camino al desastre. El 3 de julio de 1898, de un extraño duelo entre potencias, emergerá un nuevo imperio que aún hoy intenta extender su dominio sin límites. Pronto se consumará el dilema de una isla entre dos imperios.